Buenas tardes con todos y todas las presentes. Les damos la bienvenida al primer seminario de violencia política de género. En este momento damos inicio al evento del día de hoy, a la primera capacitación denominada Violencia Política y Acoso Político de Género. Para empezar, vamos a hacer una breve presentación de las instituciones que están respaldando este evento. La Fundación Hacienda Ecuador, constituida el 25 de enero de 2010, trabaja en proyectos sociales y de incidencia política dentro de 5 ejes: liderazgo, democracia, justicia, educación y emprendimiento, con el fin de potenciar el desarrollo de la sociedad mediante la planificación de programas inclusivos, la canalización de recursos y la generación de alianzas público-privadas internacionales que beneficien a diversos sectores de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la gobernabilidad. Contamos con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional que impulsan varias iniciativas de incidencia político-ciudadano. Entre ellas se encuentra el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. El observatorio trabaja con 5 ejes de incidencia en los que desarrolla varias actividades enfocadas a diferentes ámbitos y problemáticas que involucran la participación de la mujer. Estos son: monitoreo de la violencia política de género a lideresas nacionales, provinciales y cantonales; cómo llegaron, historias de mujeres en el poder; asesoría jurídico-política permanente para mujeres en el ejercicio de sus funciones; capacitación permanente en habilidades y competencias para que sus gestiones sean exitosas; escuelas de formación de mujeres políticas; y por último, veeduría permanente a la conformación de listas electorales en equidad de género. Conjuntamente con el Grupo Temático Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional y el apoyo internacional del Pan American Development Foundation, se lleva a cabo el primer seminario de violencia política de género dirigido a mujeres lideresas nacionales, provinciales y cantonales del Ecuador. Luego de este preámbulo, quiero dar paso a la intervención de la psicóloga Ana Herrera. Ella es presidenta del Grupo Temático Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, quien les dará una breve bienvenida. Para presentarles un poquito de su perfil, les voy a leer unas cuantas líneas. Ella es mujer cotopaxense, psicóloga de profesión, asambleísta provincial electa por la Alianza Unión por la Esperanza UNES, miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Actualmente preside el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, buenas tardes con todas y con todos los aquí presentes, agradecerles a todos su participación. Un saludo especial para todas las organizaciones que forman parte de este evento y de este proceso, ¿no? Agradecer también de manera muy especial a todos los integrantes del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Esto es una iniciativa en conjunto con la Fundación Hacienda Ecuador y con otras organizaciones que vienen trabajando desde hace tiempo ya en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, sobre todo también en el ámbito político. Con este primer taller vamos a dar paso, digamos, o vamos a dar inicio a este ciclo de talleres que tendremos sobre violencia política de género. En esta ocasión será violencia política y acoso político de género. Con esto lo que queremos es de manera continua ir creando conciencia respecto de la participación de las mujeres también en la vida pública, en la vida política, e ir creando a su vez conciencia también de la importancia que tiene de crear espacios seguros, espacios igualitarios para todos y para todas. Así que agradeciendo nuevamente, como digo, a todos los participantes, a quienes se han inscrito, agradeciendo a todos los integrantes del grupo parlamentario y a las organizaciones que hacen posible estos espacios. Agradecer a Mónica Vanegas, que ha sido desde el principio una entusiasta también en estos procesos y en poder impulsar estas iniciativas. Un agradecimiento especial para todos y bienvenidos a este ciclo de talleres. Muchísimas gracias. Antes de continuar, voy a dar paso a la licenciada Génesis Pinos, quienes les dará unas indicaciones generales acerca de este seminario, estos talleres que vamos a llevar a cabo estas 2 semanas. Adelante, Génesis. Muy buenas tardes con todos los presentes. En este momento yo voy a dar paso con las indicaciones generales para iniciar con este seminario. El seminario de capacitación sobre violencia política de género está dividido en 5 módulos. Su asistencia y participación es muy valiosa para cada uno de ellos. El porcentaje mínimo para aprobar la escuela es del 80%, es decir, en caso de presentarse un problema de fuerza mayor, podrán faltar únicamente a una clase, siendo las 4 restantes de asistencia obligatorias.
Durante los 30 últimos minutos de cada capacitación les compartiremos en el chat de Zoom un link del formulario de Google para el registro de su asistencia. Este documento nos permitirá corroborar quiénes se encuentran en la sala y será el único medio tomado en cuenta para su aprobación del curso y entrega de certificados. Como segunda indicación, está totalmente prohibido compartir el link de registro fuera del chat de Zoom o a personas externas en honor al tiempo que se toman los participantes para asistir a las capacitaciones. Durante las capacitaciones en Zoom les pedimos mantener sus cámaras encendidas, pues esto nos permitirá interactuar y conocerlos de mejor manera. Además, les recordamos que la participación activa de todos los estudiantes será tomada en cuenta, pues como fundación nos gusta compartir en nuestras redes sociales tanto sus opiniones como sus conocimientos. Cumplir también con las actividades de la plataforma de Moodle, para lo cual ponemos a su disposición en la misma un manual de uso y las indicaciones respectivas. Para mayor facilidad de comunicación, usaremos el chat de esta sala para responder a sus dudas o inconvenientes o para indicaciones que sean necesarias sobre el seminario. Los links de acceso a las siguientes capacitaciones serán enviados a sus correos electrónicos previo a la capacitación y mediante este chat el día de la misma como un medio de respaldo. Les pedimos también comedidamente llenar siempre el registro de inscripción de Zoom, pues con ellos cumplimos con los requisitos de nuestros donantes para el desarrollo de proyectos, como lo es en este caso específico el Seminario de Capacitación sobre Violencia Política de Género. Muchísimas gracias. Gaby, continuamos. Gaby, tenemos tu micrófono silenciado. Mil disculpas. Te decía que Génesis, muchísimas gracias. En este momento quiero dar paso e iniciar ya con la ponencia de la doctora Mónica Vanegas Cedillo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Hacienda Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. De la misma manera, presentaremos un breve perfil de ella. Política, abogada y catedrática, directora de la Fundación Hacienda Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Fue la primera vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2009 al 2015. Además, fue exdirectora del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral y exdelegada de Ecuador para el mecanismo de seguimiento y la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA en Washington. Es constitucionalista, experta en derecho electoral y en comunicación política, con énfasis en debate, discurso y argumentación. Se desempeña como asesora de sociedad civil para ONU Mujeres, es miembro del Women's Democracy Network, del International Republican Institute, vicepresidenta de la Red Internacional La Política es Cosa de Mujeres, vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas de Ecuador, miembro de la Red de Politólogas y de la Red de Mujeres Constitucionalistas, ha sido observadora electoral nacional en 12 procesos electorales y observador internacional en Perú, México, Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica, Venezuela y Uruguay. Doctora Vanegas, muchísimas gracias por asistir. Damos inicio a su presentación y a su ponencia en esta tarde. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Quiero empezar agradeciendo a la asambleísta Anita Herrera Gómez, asambleísta por Cotopaxi, por la organización política UNES, además quien preside el grupo parlamentario de mujeres en la Asamblea Nacional, por la apertura que ha tenido con nosotros la Fundación Hacienda Ecuador y el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, que como organización de la sociedad civil estamos interesados en incidir en las reformas electorales por la democracia paritaria y también incidir y socializar el monitoreo que realizamos mes a mes sobre violencia política de género de 54 asambleístas, 10 mujeres de GATS, ministras, secretarias de Estado, periodistas, activistas por los derechos humanos, de algunos medios de comunicación digital y del discurso de 12 políticos ecuatorianos, monitoreo que nos permite de cierta manera educar a través de las redes sociales en aquello que es y que no es violencia política de género. Y a partir de eso, pues concientizar, educar y llamar posiblemente a alguna reforma o ajuste de la ley
qué se necesita en cuanto a violencia política de género. Agradecer la presencia de las asambleístas. Sabemos que ahora están teletrabajando por el tema del rebote del coronavirus y nosotros valoramos aquí su presencia, conocemos que su agenda es llena, sin embargo, su presencia demuestra la predisposición que tienen de seguir aprendiendo y seguir colaborando en este tema tan importante como es erradicar la violencia política de género. Gracias al personal y al staff legislativo también que se encuentra presente y a las mujeres de GATS y de otras provincias que a través de este Zoom han podido unirse. Vamos a hacer una capacitación breve durante 25 a 30 minutos. Después estoy totalmente abierta a las preguntas que ustedes tengan sobre la materia. Y obviamente después también queremos hacer un llamado a las asambleístas presentes a través del grupo parlamentario que, como lo habíamos dicho, lidera Anita Herrera, porque creemos que de los datos que les vamos a hacer conocer se necesitan algunos ajustes a la norma y se necesitan algunos temas que deben ser cambiados con la intención clara que tenemos de que por fin pueda ser sancionada la violencia política en contra de las mujeres. Le voy a pedir por favor a Gaby que me ayude haciendo una presentación, pasando la presentación. Muchas gracias. Sí se ve la presentación. Gracias. Como lo habíamos dicho, nosotros como Fundación Haciendo Ecuador contamos con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional y nos permitió crear el 10 de diciembre del 2019 el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Este observatorio tuvo la presencia de autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, de la Cooperación Internacional, de los GATS, tanto prefecturas, alcaldías, de la empresa privada, de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Y quiero hacer énfasis en esto porque nosotros creemos que todos estos actores tienen un rol fundamental para educar, socializar y tratar de erradicar la violencia política en contra de las mujeres, porque según lo que nos dicen los organismos internacionales y hemos podido palpar nosotros como observatorio, este es un condicionante intimidatorio que impide que las mujeres incursionen en política o incluso estando en política, es la principal razón por las que deciden retirarse. Y ahí empiezo comentándoles lo siguiente. Ustedes han visto que en Ecuador y en el mundo muchos de los hombres políticos hacen una carrera de 10, 15, 20, 30 años, 40 años, muchos de ellos se retiran porque tal vez las condiciones biológicas ya no les permiten seguir. Pero muy pocas mujeres pueden hacer una carrera política tan larga, de 15, de 20, de 25 años. Muchas de las mujeres, según nuestros estudios, están durante un periodo, se reeligen el siguiente periodo y luego desaparecen de la palestra política. Una de las razones, según los testimonios anónimos, según las encuestas que hemos podido desarrollar en las 24 provincias, en los 24 territorios, una de las razones es la violencia que sufren ellas y sus familias y que incluso les llevan al extremo de tener que elegir la familia o su relación o sus hijos o estar en política, cuando nosotros estamos convencidas que este es un derecho que pueden ejercerlo las mujeres y que estar tanto en la vida pública como privada es un derecho que deben realizarlo sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de sesgo. Sigamos, por favor. Quiero comentarles que son varios países. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Como saben, son cinco módulos. Esperamos contar con su presencia los siguientes días hasta la próxima semana. En el 2021, Ecuador es considerado o es el año más violento contra las mujeres y niñas desde que el feminicidio se tipificó como delito. Obviamente, el tema central de esta charla es la violencia política,
pero los otros tipos de violencias que están tipificados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia también tienen que ver, porque contra las mujeres políticas se ejerce violencia simbólica, violencia física, violencia sexual y otro tipo de violencias. El hecho de que seamos uno de los países en la región, según los datos que nos proporciona la misma Fiscalía y la Fundación Aldea, en donde más femicidios se cometen, nos hace ver que vivimos en un ambiente violento, poco agradable, poco tolerante para las mujeres. 103 feminicidios, 7 transfemicidios, muertes a mujeres por delincuencia organizada, cada 44 horas una mujer es asesinada en Ecuador. Independientemente de que estemos o no en confinamiento, estas cifras aumentan y nos asustan. Tiene mucho que ver con esa violencia sistemática y generalizada que viven las mujeres. Sigamos, por favor. La violencia política de género está tipificada o está conceptualizada en protocolos de organismos internacionales como la CIN, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, ONU Mujeres, otros organismos interesados en la materia, y de ahí se tomaron justamente los conceptos para plasmarlos en las leyes ecuatorianas y en leyes de otros países que ya tienen conceptualizada lo que es la violencia y la forma de visibilizarla y sancionarla. A modo general, son comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser candidatas o a un cargo político en particular. Aquí me detengo un minuto. Ustedes habrán escuchado sobre el caso conocido en México como de las Juanitas, y si no lo han escuchado, ahí les sugiero que googleen. Este caso se dio a partir de que en una zona específica de un estado mexicano ganaron muchas mujeres como dignatarias de elección popular, pero una vez que se posesionaban, empezaron a renunciar varias de ellas, aduciendo problemas personales. Era un poco raro de que todas tengan problemas personales y que tengan que renunciar en ese sector específico. Y claro, hubo la duda y la sospecha por la que varios organismos de mujeres acudieron y trataron de investigar qué estaba pasando. Lamentablemente lo que sucedía es que varias de ellas fueron puestas de candidatas liderando la lista con el condicionante de que una vez que ganaran, renunciaran para que el hombre subiera. Eso es violencia política de género. Y este fue un caso, efectivamente, que se conoce con este nombre y que fue la fuerza que necesitaron muchas organizaciones de mujeres y políticas en particular para exigir que en México se pueda tipificar la violencia política de género. Y es un país del que yo hablo mucho porque creo que está varios pasos adelante en materia. Incluso ahí les comento que se ha logrado ya restituir en el cargo a mujeres cuando se ha comprobado que fueron destituidas por razones de violencia política de género. Entonces, son países a los que vemos con la intención de mejorar nuestra legislación. Sigamos, por favor. En Argentina también existe una modificatoria a la Ley Integral de Violencia de Género. También se concibe como aquella que, fundada en razones de género mediante intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de mujeres. Comentarles que realmente el primer país, y lo vamos a ver en conceptualizar la violencia, fue Bolivia. Digamos que Ecuador también estuvimos por ahí ya debatiendo, México, pero ahora, a partir de los últimos 3 años, otros países como Paraguay, como Argentina, como Colombia, han logrado conceptualizar en forma más contundente, porque muchas veces estaba puesto de manera lírica
que no tenían ningún peso, como tal vez es nuestro artículo 10 de la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de la Violencia, pero después dimos un paso más adelante cuando conseguimos que esté tipificada como infracción electoral muy grave en el Código de la Democracia. Esta es la etapa en la que están muchos países tratando de dar ese paso en donde ya no solo se la conceptualice o se la recite, sino que realmente en forma específica deban haber sanciones contra quien comete violencia política. Sigamos. Está también otro de los países que ha logrado tipificar es México. Ya comenté bastante sobre México. La legislación aquí está bastante más adelantada. Como les dije, es un éxito ya que se haya logrado incluso restituir a mujeres en los cargos cuando se ha probado que fueron destituidas por violencia política de género. No voy a dar lectura, los conceptos son más o menos similares, igual vamos a compartir todo este PowerPoint para que ustedes tengan la información de consulta y puedan profundizar en los temas que sean de su interés. Sigamos, por favor. Está Ecuador, ya lo habíamos dicho, tenemos un artículo 10 en la ley para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Están ahí tipificados 8 tipos de violencias. Creo que esto fue un paso importante. Sin embargo, nos habíamos quedado en lo lírico. Lo realmente trascendental en el país y que está siendo objeto de estudio por otros países interesados en democracia paritaria es lo que se consiguió con la Asamblea Nacional anterior, las reformas por la democracia paritaria, una de ellas conceptualizar en el artículo 280 del Código de la Democracia 13 situaciones en donde las mujeres, tanto en el ámbito presencial como virtual, sufren violencia política, y el artículo es muy completo porque no solo habla de lo que puedan sufrir ellas, sino también sus familias. El artículo es completo porque no solo habla de las mujeres electas por votación popular, sino también cuando son candidatas, cuando están en el ejercicio de sus funciones, cuando son mujeres por designación en la vida política y pública, también lideresas o activistas de los derechos y sus familias. Con lo cual, vuelvo y repito, el artículo que fue tomado de legislación internacional conceptualiza en forma mucho más amplia y son 13 situaciones en donde pueden darse la violencia política, lo cual nos permite tener un margen de acción más amplio en el momento de denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Además de eso, esta es una infracción electoral muy grave, artículo 279, numeral 14, que le compete en audiencia pública desechar o aceptar al Tribunal Contencioso Electoral. Más adelante les comento por qué las 4 causales o los 4 casos que han sido conocidos por ellos, lamentablemente han sido archivados. Sigamos. En Paraguay, lo propio, también hay una ley de protección integral a las mujeres. Se habla también de acciones que traten de retardar, obstaculizar o impedir en sus formas y ejerzan derechos previstos en esta ley. Si ustedes se fijan, este artículo no es tan amplio, no está conceptualizado en una manera que realmente uno pueda decir, voy a usar este artículo para denunciar violencia política de género. Ahí sí tenemos que decir que en Ecuador la legislación está un poco más avanzada, pero de cierta manera varios países están dando ya el primer paso. De hecho, les comento, una de las senadoras que está promulgando este tema en Paraguay nos pidió a nosotros las leyes ecuatorianas y los casos ecuatorianos para poder proponer una reforma a la ley que ellos tienen. Sigamos. Sigamos. Bolivia, Bolivia sigue siendo el país que desarrolla de mejor manera la violencia política. Ellos hacen una diferenciación con acoso, tienen la ley 243 y justamente fue promovido desde Bolivia después de que una concejala recibiera violencia y fuera asesinada. Realmente se trata de un femicidio
por situaciones políticas, ¿no? Fue un tema comprobado y eso fue lo que hizo que las organizaciones de mujeres y las propias diputadas impulsaran la ley 243. Bolivia tiene un contexto mucho más amplio, mejor legislado, es un acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas cometidos por una persona o grupo de personas directamente a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo para inducirla o obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurre en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Este es el más parecido a la legislación ecuatoriana, al artículo 280 del Código de la Democracia. Sigamos. Panamá, si ustedes se fijan, artículos mucho más cortos, no está legislado ampliamente, eso dificulta que pueda aprobarse la agresión y que pueda, obviamente, sancionarse al presunto agresor. Sigamos. Este es un cuadro de resumen de lo que ya hemos venido diciendo. Aquí están los años en donde cada uno de los países legisló lo que es violencia política de género, ¿no? Como ven, en este sentido empezó Argentina, luego está El Salvador, Bolivia y Ecuador y México después. Sin embargo, en México más bien fueron ajustando la norma para hacerlo mucho más clara y mucho más fácil de aplicarla. Sigamos. Este es el caso de Bolivia, que ya lo conversamos. Ellos vienen legislando esto desde el 2010 y hasta el 2020 siguen avanzando, siguen haciendo reformas. Muchas veces ustedes como asambleístas conocen que esto es un tema de prueba y error. Se legisla, luego se aplica, nos damos cuenta que falta algo en la norma, que no puede ser aplicada 100% y requiere una reforma, como nosotros creemos que necesitamos reformar justamente el artículo de violencia política actualmente en Ecuador. Sigamos. Hasta el 2020 que crearon ya un reglamento que regula también el proceso de cómo denunciar, ¿no? Los protocolos también son importantes. Los artículos de la ley boliviana, el 99, el 101, no le voy a dar lectura por temas de tiempo, pero ahí se puntualiza cuándo es violencia política contra una dirigente, contra una mujer de elección popular, cuando una mujer que está por designación, etcétera. Entonces, es importante que en este cuadro comparativo que les exponemos se pueda ver dónde está el marco normativo, pero también que se especifique quién ejerce la violencia, ¿no? En algún momento se puso ejercida por una persona o por terceros, directa o indirectamente. También cuál es el objeto de la violencia, claramente el de impedir o limitar que se desarrolle en el cargo como le corresponde a una mujer. Y las acciones también comprendidas, hay países que no especifican, si ustedes se fijan en el caso ecuatoriano, las acciones comprendidas no están especificadas de tal manera que esta es una de las razones por las que cuando se denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, no es posible tener la sanción como hemos añorado hace muchísimo tiempo desde que la norma está vigente. Sigamos. En México la legislación está mucho más completa, ahí sí se dice claramente quién ejerce la violencia, contra quién se ejerce, el objeto de la violencia, cuál es el objeto y las acciones comprendidas, ¿no? Entonces esto permite justamente cuando el juez electoral tiene que sancionar, tener normativa mucho más clara y por lo tanto más aplicable. Sigamos. Panamá, Paraguay, Uruguay, no voy a dar lectura, si ustedes se fijan, la norma es un poco más tardía que la nuestra, si cabe el término, no está tan específica, no está tan avanzada y por lo tanto tienen más inconvenientes que nosotros al aplicarla. Sigamos. Sigamos. Ahora les voy a dar unos datos para ir justamente cerrando porque quisiera más bien escucharles.
Estos son los datos que nosotros hemos podido hacer del observatorio o de la veeduría que hacemos mes a mes. Primero tenemos una tipología. ¿Por qué es importante tener una tipología? Porque no toda la violencia que se da en redes sociales es violencia de género. Lamentablemente, con el mayor uso de las redes sociales, con la desinformación, con la creación de troles, de bots, hay una violencia generalizada en contra de la política como acción. Pero no todo lo que se dice en las redes tiene que ver con violencia basada en el género. Y ahí nosotros somos enfáticos, por eso creamos una tipología, porque es necesario dar resultados claros y hacer un trabajo técnico. Esta tipología la desarrollamos con un cooperante internacional, el Carter Center, con sede en Atlanta, Estados Unidos. Ellos nos ayudaron justamente a adaptar la realidad ecuatoriana y, por ejemplo, primero se tienen amenazas de daño físico, hay amenazas de muerte, de violación física, de violación sexual. Estos son temas que tal vez en las redes sociales los describe de alguna manera no tan explícita una persona que está detrás de una fotografía falsa, de una cuenta falsa, de un nombre falso, pero claro, son situaciones que en los GATS o donde están las lideresas en territorio como alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales, estas situaciones sí pueden darse en una forma mucho más específica y real. El acoso, el ciberstalking, el trolling, la revancha pornográfica, el doxing, estos son temas que nosotros queríamos sacarlos de la charla de hoy, porque la asamblea anterior, una semana antes de terminar con sus funciones, hizo cambios al Código Orgánico Integral Penal, pero esos cambios de cierta manera fueron vetados por el presidente actual y nosotros quisiéramos que esto sea nuevamente retomado. No solo las mujeres políticas, también otras mujeres, adolescentes, en colegios, en universidades, son objeto de ciberstalking, son objeto de revancha pornográfica. Concretamente, situaciones en donde una pareja actual o una expareja amenaza con difundir fotografías, videos u otro tipo de contenido de índole sexual. Lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos, y siempre lo digo, estas situaciones glorifican al hombre y crucifican a una mujer. Y obviamente, cuando se dan, perjudican la imagen, en este caso, de una política en donde el debate y la tendencia en redes sociales se centra en esta situación y no en lo que realmente nos interesa a los ecuatorianos y a los ciudadanos, que es las acciones o las decisiones que toma esa política en cumplimiento de su oferta de campaña o en cumplimiento de las atribuciones y facultades que le da la ley y la Constitución. Esta situación no fue legislada de la mejor manera. El veto implicó situaciones de artículos que no estaban redactados de una manera que quede claro que se trata de difundir información por terceros y sin autoridad judicial en estos casos específicos de contenido sexual que pueda afectar a una mujer y claro, más aún a una mujer política. El trolling, ustedes conocen que se utilizan muchos troll centers o muchos bots, cuentas falsas para hacer tendencia de un insulto, de un sesgo en contra de mujeres. El doxing se trata justamente de hacer pública información delicada que podría poner en una situación de peligro a una de las mujeres políticas, por ejemplo. O la suplantación de identidad, esto se hace a menudo en redes sociales, se pone una fotografía un tanto modificada, un nombre modificado con una letra y empiezan a enviar información o a tuitear información supuestamente de una activista de derechos humanos diciendo cosas que ella jamás diría, que incluso son contrarias a los postulados o causas que esta mujer defiende. Nosotros hacemos monitoreo de activistas de derechos humanos como Soledad Angus, como Silvia Buendía, como María Dolores Miño, por ejemplo, que dos de ellas tienen suplantación de identidad, me refiero en Twitter, cuentas falsas con las que se pone información contraria a las que ellas opinan. Intimidación y abuso, hay discurso de odio y discurso abusivo, se busca deshonrar, humillar, se usan nombres ofensivos en contra de las mujeres políticas. Aquí también comentarles que más allá de violencia de género también hay racismo.
muchísimas veces las mujeres son doblemente criticadas por ser mujeres y por ser indígenas, por ser mujeres y por ser de la comunidad Shuar, etcétera, etcétera. Entonces eso también es un tema que se lo hace con más saña en contra de mujeres que de hombres. La última subdivisión que tenemos es la de desinformación o estereotipos de género, que son dañinos y que esto es lo que más se da en redes sociales. Primero, el estereotipo que hace más alusión al papel de vida doméstica y privada de las mujeres, su situación sentimental, su situación civil, si tienen hijos, si no los tienen. Y claro, como también habíamos dicho en algún momento, incluso cuando vamos a las entrevistas, aquí les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando estamos en campaña, si se trata de un hombre, el periodista le pregunta, bueno, usted, señor Pedro, quiere ser alcalde de Quito, ¿cuál es su oferta de campaña? ¿Cuál es su tendencia ideológica? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué organización política le auspicia? Pero cuando se trata de una mujer, inconscientemente el periodista le pregunta si es casada, si tiene hijos, y enseguida la pregunta de cajón es si tendrá tiempo para asumir su vida privada y al mismo tiempo desempeñarse en su rol político. Alguien podría decir que esto no es un insulto, claro, pero está induciendo al ciudadano que escucha que las mujeres no tendrán tiempo para hacer vida pública y política porque su prioridad es su rol de género como madre y esposa. Entonces, sí son situaciones que deberían irse cambiando y como ustedes ven, esto va más allá de la ley, tiene que ver con cambiar la cultura o ese chip que aún tenemos de los roles de género que impiden a la mujer desarrollarse de mejor manera en la política. De igual manera, aquí yo quiero hacer énfasis en la situación, por ejemplo, de la alcaldesa de Guayaquil, que nosotros siempre tomamos el ejemplo de ella. Muchas de las cosas que se daban en redes sociales tenían que ver con el legítimo derecho del ciudadano de pedirle rendición de cuentas sobre lo que ha hecho o no como alcaldesa, y eso está bien. Pero, por otro lado, había quienes estaban más interesados en su cambio de look, estaban interesados en su situación personal o sentimental, y claro, eso desvía el debate y en general el ciudadano cree que una mujer no está capacitada para ser alcaldesa en este caso puntual. El estereotipo que alude a la falta de control, aquí están las locas, las histéricas, las que no pueden estar en un espacio que sigue siendo masculinizado, que es la política, y claro, siempre se alude a la falta de control, a la emocionalidad que las mujeres tienen en política y por lo tanto no es un espacio todavía para ellas. Otro estereotipo, la importancia de la apariencia física y vestimenta de las mujeres, ya lo hemos dicho, debates interminables en redes sociales sobre el calzado que usa, el vestido que viste, si se maquilla, si es alta o no tan alta, si es delgada o no tan delgada, si su belleza es natural o no es tan natural, el tinte del cabello, lo que utiliza en su rostro, situaciones que desvían el debate y aunque uno piense que no son insultos, sí ponen en desventaja a la mujer política frente al hombre político. Y por último, este estereotipo que siempre trata de vincular la valía de las mujeres o el haber llegado a un cargo público por su supuesta relación con un hombre poderoso. Decir cosas como que no es capaz, pero es amiga del dueño del partido. Que la concejala nadie sabe por qué está ahí, pero que tiene algo con el alcalde. Entonces, siempre menospreciar que las mujeres tengan capacidad y mérito para ser concejalas, vocales del gobierno parroquial, asambleístas, ministras, y siempre creer que es un hombre poderoso y otro tipo de favores o intercambio de favores lo que les ubica en esos cargos. Eso por resumir. Para ir cerrando, esto es un tema del que podemos seguir debatiendo durante muchísimo tiempo, les voy a comentar lo que encontramos en las redes sociales. Y las formas, siguiente por favor Gaby. Y las formas en cómo como observatorio tratamos de apoyar a las mujeres políticas poniendo también alertas. Fíjense esto, con Photoshop, esto tratamos siempre de difuminar quién insulta o a quién se insulta. No queremos revictimizar en las redes volviendo a insultar a la mujer política. Tampoco queremos entrar en debate muchas veces de quién insulta, pero sí demostramos a través de estos banners y otras piezas audiovisuales cuál es ese sesgo que es violencia política. Entonces, el tema del Photoshop
que hace referencia más bien al aspecto físico, a la vestimenta, al maquillaje de las mujeres políticas. Sigamos, por favor, Gaby. Tenemos otro ejemplo. Este hace referencia a, aquí dice claramente piernas, también las mujeres que están en espacios públicos o que hacen periodismo, que están en la pantalla, sufren este tipo de agresiones, ¿no? Siempre alusión a estar ahí por su vestimenta, por su aspecto físico y no por sus capacidades. Sigamos. Nuevamente, esto se hace referencia al aspecto físico de las mujeres. Sigamos. Esto es claro, ustedes se fijan que ahí están todos los sesgos que hemos hablado un tanto resumido. Todavía estamos en una sociedad en donde el matrimonio es una aspiración y tener hijos es el destino. Mujeres que no hacen esto y están en política, los comentarios son, bien hecho, eso le pasa por dejar votando al marido, porque las mujeres tienen que tener hijos y no hacer política. Cosas de este tipo hemos visto en las redes sociales. Aquí habla de la casa, el hogar, la familia, los hijos. Y claro, si ustedes se fijan, por eso quisimos compartirles, se tiene esa idea de que si no tiene un buen matrimonio y no es buena mamá y no mantiene bien su hogar y no tiene una familia, tampoco puede ser una buena política. Entonces tampoco tiene la capacidad de poner orden en una ciudad. Sesgo también. Lambona, bueno, aquí hay una parte que se ha borrado, pero hablaba del calladita te ves más bonita. Y claro, este insulto súper duro que tenemos ahí. Yo una vez la escuché justo a Rosalía Arteaga, la única presidenta de la República que hemos tenido en el país hasta ahora. Ella decía que cuando uno habla del zorro de la política, claro, se supone que es un hombre hábil, que hace buenas negociaciones, que sabe de qué manera quedarse años y años haciendo política, que es muy hábil en la materia. Pero si ustedes le ponen una A, es una connotación distinta y eso es lo que se utiliza también para sesgar e insultar mujeres en la política. Sigamos. Lo mismo, los insultos que hacen referencia a su aspecto físico, incluso a su edad. Esto es un tema también que se utiliza como sesgo en contra de las mujeres. La edad a veces no importa si es un asambleísta hombre, pero claro, sí importa si es una asambleísta mujer, por ejemplo. Sigamos, para ir a ver un par de videos y vamos cerrando esto. A ver, este es uno de las alertas que hicimos. Pongamos, por favor. Sigamos. Tratamos siempre de tener las capturas y hacer esto a través de las redes. Y, por ejemplo, estos son los resultados del mes de octubre, de noviembre, diciembre. Y durante el monitoreo anual, el año pasado me refiero, 7.540 agresiones, todas ellas subdivididas en los diferentes sesgos de la tipología que presentamos hace un momento, ¿no? Sigamos. Hay un video, nos hacemos alertas por pedido o cuando nosotros mismos monitoreamos cuando la violencia es sistemática en contra de una mujer.
remisión a los GATS respecto de... Era de darle duro a la Coloma ahí. Lo que dice... Concejal Luis Reina, es que no está abierto, me quiere dar duro, dice. ¿Me puede explicar? Le voy a dar duro a la Coloma. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso, concejal Reina? Adelante, concejala Luz Reina Coloma. Penoso, penoso, pero quedó grabado, todos escucharon, ¿no? Así funciona. Muy bien. Este es un caso que se dio últimamente la semana anterior. Nos pronunciamos y solo por comentarles algo parecido, en el municipio de Paltas, cantón de Loja, se dio algo parecido. Fue en contra de una concejala que estaba fiscalizando alguna obra que había contratado el alcalde y fue un servidor público del área de finanzas que dejó el Zoom, el micrófono abierto, y cuando ella pedía información, dijo, y se le escuchó, está loca la concejala. Entonces, claro, esto hace referencia a ese sesgo de la irracionalidad y la emocionalidad de las mujeres cuando están haciendo su trabajo legítimo, que en este caso era fiscalizar. Sigamos con un video más para ir cerrando, por favor. He recibido ataques mediáticos con mensajes misóginos que tratan de violentar mi integridad y mi derecho a la participación política. Gracias. Bueno, este creo que fue el caso más conocido, que más se viralizó en redes sociales, y nosotros creemos que la Asamblea Nacional ya dio un primer paso al suspender al asambleísta que emitió este tuit durante 15 días. Creemos que ya es dar un primer paso de evidenciar que estamos atentos a que no se cometa más violencia política de género y que debe ser sancionada. Si es que no es sancionada, no va a ser posible que se vaya erradicando. Bueno, en este caso también, como conocen, está ya en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, estamos haciendo un seguimiento, una veeduría, y conocemos que la audiencia está suspendida y se ha pedido información tanto a la asambleísta agredida como al asambleísta agresor. Para finalizar, comentarles que nosotros hemos hecho un seguimiento de las 5 causas que han llegado a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Las 4 primeras han sido archivadas. La verdad, para que se conozca, 2 de ellas fueron puestas en conocimiento por la activista y exasambleísta suplente transgénero Dayan Rodríguez. Ella lo hizo en contra de un candidato a la Asamblea, Universi Mejía, y también el candidato presidencial Gerson Almeida. Las 2 causas fueron archivadas. Los motivos fue que no se pudo determinar con claridad la agresión realizada por estos 2 candidatos. La tercera causa que fue conocida y archivada fue del movimiento de Mujeres del Oro.
en contra del movimiento político Creo por el uso de la vestimenta de algunas mujeres que hacían campaña. Pero aquí comentarles algo penoso: cuando se acercaron a estas mujeres que habían sido contratadas para vestirse de cierta manera y hacer propaganda electoral, ellas dijeron que no se sentían agredidas y que realmente era un trabajo por el que se les estaba pagando. Entonces, eso también nos lleva a la reflexión de que a veces no basta la ley, que hay que concientizar a las propias mujeres lo que sí es violencia y debe ser denunciado y debe exigirse una sanción. Otro caso para finalizar es el de la ex candidata Sofía Merino a la vicepresidencia de la República, un tuit por parte del ex candidato a la presidencia Isidro Romero, en donde en 2 tuits estaban precisamente estos sesgos, ¿no? De hacer referencia a su incapacidad, irracionalidad, a su apariencia o vestimenta, e incluso se la relacionaba con un hombre poderoso, dejando de lado su mérito y capacidad para tal candidatura. También esta causa fue archivada, nosotros hicimos veeduría y la verdad creemos que ahí falló el patrocinio, porque no fue contestada una información que pedía el Tribunal Contencioso Electoral a tiempo. La siguiente causa, como les dije, es de la asambleísta Mónica Palacios, que también estamos haciendo una veeduría a ver qué sucede a futuro y ojalá podamos tener por fin un caso sancionado que ejemplifique lo que puede suceder a futuro y vaya evitando que se dé violencia política en contra de las mujeres. Muchas gracias. Más allá de lo teórico, quería compartirles estos ejemplos prácticos y como ustedes ven, más allá de una ley, todavía tenemos mucho por hacer en cuanto a educar y concientizar para que algún día podamos llegar a la tan anhelada democracia paritaria 50-50 y que las mujeres sean juzgadas por sus errores graves o leves en igual de condiciones que sus pares varones, y no por situaciones de sesgos y estereotipos que nada tienen que ver con su desenvolvimiento público. Muchísimas gracias, doctora, por esta interesante ponencia que hemos recibido en esta tarde. Bueno, en este momento voy a dar paso a todas las personas, a todos los asistentes que quieran formular tal vez sus opiniones, comentarios, alguna duda o inquietud que tengan y que la doctora lo pueda. Tengo la mano levantada ahorita de Gabriela Prieto, así que vamos a dar, por favor, inicio con ella. Muy buenas tardes con todas y todos. Una disculpa por no prender la cámara, estoy con problemas de conexión. Y bueno, los datos que se han presentado al transcurso de esta jornada son bastante interesantes. Una clase que realmente me llamó mucho la atención por los múltiples ejemplos que se nos ha puesto y que son muy fáciles de palparlos en nuestra realidad. Usted nos hablaba en este caso de llevar este tema de la concientización, entre otras cosas. Y bueno, lo que he visto bastante es que todo parte de los micromachismos que aquellos servidores públicos los tienen como normales y en su desarrollo como tal. ¿Existe tal vez alguna propuesta o algo relacionado en educarles a ellos sobre estos temas, sobre lo que está mal y asimismo las masculinidades? Gracias por la inquietud. Nosotros dentro del monitoreo, que están las 54 asambleístas, mujeres de GATS, periodistas, activistas por los derechos, ministras, secretarias, también monitoreamos el discurso de 12 políticos precisamente por eso, porque podríamos creer que la violencia política solo se da en contra de las mujeres o de aquello que ellas ponen en las redes sociales, pero también en los discursos de varios políticos hay lo que se conoce como micromachismos. Aquellas frases o palabras que uno sigue normalizando, creyendo que es un chiste, creyendo que es algo propio de nuestra cultura, pero que en el fondo son sesgos
que a veces utiliza el político en detrimento de la mujer política. Nosotros estamos monitoreando el discurso precisamente de dos expresidentes, del presidente actual, de 2 excandidatos a la presidencia, de 3 alcaldes, de 2 prefectos, que son personas visibles, que tienen bastante acogida o digamos que son bastante visibles en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, claro, esto de las nuevas masculinidades es algo que todavía no está entendido. Yo recuerdo claramente cuando hubo discrepancia entre una ex asambleísta y un periodista reconocido, los dos con muchos seguidores en las redes sociales, y cuando la asambleísta le dijo que tenía masculinidad frágil, él lo entendió y siendo una persona instruida, como que estaba dudando sobre su orientación sexual. Y no es así. Esto de las masculinidades es algo distinto. Quienes entienden las nuevas masculinidades incluso son personas o son hombres que lideran estas causas de erradicar las violencias en contra de las mujeres. Entonces, como bien lo dijo compañera, esto más allá de las leyes requiere de una concientización, de un cambio de discurso, incluso de nuestros propios colegas varones. Muchísimas gracias. También tengo la mano levantada de Lorena Rodríguez, así que Lorena, adelante. Buenas tardes. No, primeramente un saludo muy afectuoso y sororo para ustedes y agradecerles por este espacio. Soy representante de la Organización Acción Feminista por la Paz de acá de la ciudad y provincia de Loja. Y súper importante estos temas y también un agradecimiento a la asambleísta Joana Ortiz, que fue quien nos invitó a participar de estos espacios, que con ella también habíamos tenido un conversatorio el fin de semana. Bueno, sí es muy preocupante el tema de la violencia política, porque la vivimos todas las personas que estamos dentro del activismo y las personas y todas las mujeres, casi la mayoría. Creo que no existe la excepción en cuanto a la mayoría de mujeres que ocupan cargos de elección popular o de representación o designación. Quizás este tipo de violencia política la estamos mirando desde la sociedad que solo es para aquellas mujeres porque es más visible o porque son sonados sus nombres o sus rostros, pero también existe el otro tipo de violencia política o hacia nosotras. Yo lo puedo decir porque yo lo he vivido también como activista acá en nuestra localidad por quienes hacen medios de comunicación. No son muchos, pero sí existe una violencia política bastante marcada y también por actores políticos hombres y también lamentablemente es feo decirlo, pero hay que reconocerlo, estos son espacios de mujeres y hay que hablarlos también por mujeres que hacen de cierto modo actoría política. Y hay algo preocupante porque si bien es cierto, hemos avanzado dentro de la normativa y todo lo demás, ahora existen las causales en el artículo 280 del Código de la Democracia, pero revisando ya las causales, es como que existen muchas más, como que nos faltan, mejor dicho, de las que ya están ahí. Por ejemplo, en el caso particular de Paltas y en el caso también particular de Celica, porque hay dos temas que fueron casi como destituidas o les quitaron el cargo en lo que tiene que ver la vicealcaldía y no pasó nada. Entonces ahí no existía como una causal para poder pedir la destitución, en este caso, del cargo de quien ejerce la alcaldía, porque existe ahí, sea la multa, algo así me parece, y también que vaya la destitución. Y como que no es tan específica tampoco esa causal, porque si no se la especifica, ya dicen que hay un vacío legal, que ese es un tema de violencia política individual, pero también hay un tipo de violencia política que es colectiva. Cuando los representantes, en este caso alcaldes que son en su mayoría hombres, no representan en sí y violentan el principio y el derecho a la paridad. Y es por eso que nosotros también desde Loja fuimos la primera organización a nivel nacional que demandamos el principio de la paridad en los tribunales de la República y lo hemos ganado. Y por eso también hemos sido violentadas y perseguidas. Otra cosa más, ahí por ejemplo habría que hacerle una reforma.
y ojalá ahora con ustedes también ahí se pueda presentar un proyecto de ley para avanzar en esta reforma al Código de la Democracia. Pero tenemos que mirar más allá que el Código de la Democracia. Y eso ese día también lo estábamos hablando con la asambleísta, Joana, de que hay que ir más lejos, a tipificar la violencia política en el Código Orgánico Integral Penal. Y ese debe ser un objetivo y quizás podernos unir todas. Nosotras lo estamos trabajando ese tema, estamos trabajando y ojalá y nos podamos unir y hacer que se tipifique por lo menos la violencia política. Otra cosa más, hay un tema también que quizás no se lo habló en este momento, no se lo mencionó, pero el caso, por ejemplo, de la cacería de brujas, como yo lo puedo percibir en el tema de los diezmos, es casi inaceptable. Y es reprochable que en el tema de los diezmos se destituyó muchas mujeres. Se sigue persiguiendo mujeres. Acá en Loja tenemos un caso particular, por ejemplo, de la licenciada Nivia Vélez. Y el primer en denunciar el tema de los diezmos y que fue público, que hasta le había pedido a su asesora que le compre perfumes para su mujer, no pasó nada. El señor terminó las funciones y de allí no pasó nada. Entonces, estas cosas son las que se dan. Y otro tema más que también se nos hace o se les hace muy difícil a las mujeres que forman parte de las organizaciones políticas, porque también existe un tipo de violencia política allí. Por ejemplo, cuando dentro de la asignación ya para las candidaturas no se toma en cuenta los liderazgos que están dentro del partido político y se trae desde afuera a otras personas para que ocupen las candidaturas. Eso también lo considero como violencia política. Entonces aquí más bien, compañeras, sería la propuesta. ¿Qué hacer nosotras desde las organizaciones sociales con el acompañamiento y el apoyo de ustedes ahora, quienes están en la asamblea, que tienen el poder y tienen la decisión? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Lorena. Efectivamente, el artículo 280 del Código de la Democracia sí habla de que es violencia política de género cuando las mujeres no cuentan con los recursos o se les quita los recursos públicos necesarios para que ellas ejerzan de mejor manera su cargo. Nosotros hemos recibido denuncias anónimas y testimonios voluntarios de vicealcaldesas, de viceprefectas que hasta la fecha el alcalde o el prefecto no les designó atribuciones o no les designó tareas, por decirlo de alguna manera, y que además no cuentan con una oficina ni con personal necesario para que ellas puedan desempeñar su cargo. Eso también es violencia política. Perdón. Y lo otro que usted dice también, hablando de los GATS, a mitad de periodo, cuando toca nuevamente conformar comisiones de los concejales y cambiar en este caso la vicealcaldía o el vicealcalde o vicealcaldesa, sucedió que algunas mujeres pues creían que el cambio se hacía por no dejarlas estar en la vicealcaldía, y son situaciones que llegaron a nuestro conocimiento. Creemos que esto se puede ir solucionando cuando ahora en el 2023 nos exige la reforma electoral que los binomios sean paritarios. Más de 221 municipios que deben elegirse deben tener un hombre como alcalde y una mujer como vicealcaldesa, candidata o viceversa, ¿no? De alguna manera que vayan en fórmula. Fue lo que se logró subsanar cuando ustedes recordarán que muchos de las concejalas acudieron a la Defensoría del Pueblo para poner acciones de protección frente a jueces de primera instancia, porque siendo concejalas les correspondía ser vicealcaldesas y muchos cantones no tenían vicealcaldesas. Y ustedes se acordarán que con la misma norma y teniendo los mismos jueces en el país, hay cantones en donde sí fue favorable la acción de protección y ordenaron al GAT tener una mujer como vicealcaldesa, pero en otros cantones no fue posible. Entonces, esa discrepancia también en la aplicación de norma, digamos que de cierta manera fue lo que impulsó a que la asamblea anterior ahora exija que los binomios
para el 2023 sean paritarios en el tema de la alcaldía. Y claro, estoy de acuerdo con lo que usted comenta, Lorena, son temas que deben verse de la mejor manera, porque justo que ya estamos empezando año electoral, con la elección y reelección que muchos optarán en el 2023, tendremos que estar atentos de la violencia política que puede darse en contra de muchas mujeres de los GATS. Perfecto. Tenemos en el chat también una pregunta de Mayra Martínez. Ella nos dice, ¿qué pasa dentro de los partidos y movimientos políticos cuando se impide que ejerzamos nuestros cargos directivos? También es violencia política y se puede considerar como violencia política de género la violencia ejercida de una mujer a otra. Antes de contestar esta pregunta, me olvidaba justamente de algo que se dijo hace un momento. A ver, efectivamente la violencia política puede ser ejercida contra una mujer política o contra su familia y de parte de un hombre o de una mujer. Eso es algo que tenemos que tomar conciencia. La violencia política puede ser ejercida por cualquiera de los dos géneros y aplicando lo que dice la norma debería ser sancionado independientemente de eso. Y claro, también lo que decían hace un momento, otras de las formas de ejercer violencia política es cuando las mujeres son consideradas por las organizaciones políticas para ser candidatas, pero son colocadas a presidir la lista, incluso en circunscripciones territoriales donde no tienen posibilidades de ganar. Esto es algo que hemos conversado ya con las asambleístas. En el caso mexicano, para impedir esta situación, lo que se hace es que el INE, Instituto Nacional Electoral, que sería lo del Consejo Nacional Electoral en Ecuador, divida a las organizaciones políticas de acuerdo a su historia electoral de los últimos 10 y 15 años en bloques de alta, media y baja competitividad, es decir, donde siempre han ganado, donde nunca han ganado y donde tienen 50-50 posibilidades de ganar. Y hay una prohibición expresa de poner a las mujeres a liderar listas donde nunca han ganado. Porque esa es una manera de cometer una argucia con la norma. Cumplo la norma para que el Consejo Nacional Electoral no me rechace la lista, pongo a mujeres a presidir lista, pero les pongo a presidir en espacios donde difícilmente van a ganar. Y otro de los temas que también requiere reforma, el dinero que se recibe por parte del Consejo, digamos, o el fondo de promoción electoral que se recibe por parte del Consejo Nacional Electoral, muchas veces se encamina a la candidatura más fuerte, que es del hombre, y hay mujeres que siendo candidatas no cuentan con los recursos que les debe corresponder de la organización política para hacer campaña. Hay países en donde ya se ha legislado expresamente que los fondos deben ser divididos de tal manera entre hombres y mujeres, entre todas las candidaturas, para que las mujeres rompan ese techo de cristal, que es el techo de billetes, que tienen la capacidad y el mérito para hacer política, pero no tienen el dinero para hacer campaña electoral. También es un tema que debe tomarse nota para ir legislando. Gaby está con el micrófono apagado. Mil disculpas. Les decía que en la misma línea, Karina nos pregunta, violencia política es cuando no le dan la oportunidad de participar en política a las mujeres artesanas. ¿Por qué minimizan su trabajo y no le dan el valor a los artesanos? Seguido de la pregunta, ¿no incluir a una mujer artesana en política es violencia política? No incluir en una organización política o no permitirle ser candidata a una mujer, independientemente de que vive en la zona urbana o rural, de que sea artesana o no, es violencia política. Cuando se pueda probar, según el artículo 280, cualquiera de esos 13 numerales
que uno de ellos dice claramente que se impide a una mujer ejercer sus derechos de participación política, esto es, de elegir y ser electa, es violencia política. Perfecto. Jenny Arizaga nos comenta, en las elecciones 2019 tan solo el 38,91% de los cantones respetaban el principio de paridad de género. Asimismo, Mayra nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de sufrir violencia política? Yo les voy a invitar a que entren en una página web www.mujerescandidatasec.org. Es www.mujerescandidatasec.org. Nosotros como Fundación y Observatorio nos permitimos hacer esa página en donde están todas las candidaturas de hombres y mujeres que hubo a la Asamblea Nacional, a la actual que elegimos del año pasado, y las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia. Ustedes ahí se van a dar cuenta en dónde hubo más mujeres y menos mujeres por provincia y cuáles fueron las organizaciones políticas que más consideraron a las mujeres y las que menos consideraron a las mujeres. Si ustedes se fijan, de las 17 listas para asambleístas nacionales, solo 4 pusieron a las mujeres a liderar la lista y 2 de ellas ganaron. Me refiero a la asambleísta por UNES, Pierina Correa, y a la asambleísta por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Que las mujeres lideren lista es básico para que puedan ganar una elección, porque para que puedan ser votadas tienen que ser vistas. Por eso es que es muy asertivo que hayamos conseguido que el 15% de las mujeres lideren listas ahora, que el 30% en el 2023 y que se exija que el 50% sea en el 2025. Si nosotros ya teníamos una ley de cuotas desde 1999, es decir, se obligaba a las organizaciones políticas a conformar listas 50-50, hombres, mujeres, en alternancia y secuencialidad, ¿por qué creen que no llegamos a tener el 50-50? Porque de nada sirve que le pongan de suplente o a mitad de la lista o al final de la lista. Incluso yo les invitaría a que vayan a esa página y se fijen cuáles son las provincias que no tienen asambleístas mujeres. Porque muchos de los partidos políticos pequeños de provincia que lanzaron sus candidatos pusieron a liderar la lista a un hombre y difícilmente la segunda, que era mujer, logró entrar. Y la mayoría de estas organizaciones políticas son los independientes, los que conforman ahora el bloque de independientes en la Asamblea Nacional. De ahí la importancia de liderar la lista y de liderar la lista en un lugar donde haya posibilidades de que esa mujer gane. Todo esto pasa por el tema de violencia política. Nosotros también como fundación estamos desarrollando y le hemos pedido a la asambleísta Ana Herrera que lo hagamos conjuntamente, una reforma que tiene que ver también precisamente con esto, de que se obligue a las organizaciones políticas a que las mujeres lideren listas en esas circunscripciones, en esas provincias donde tienen posibilidades de ganar. Porque cuando simplemente se les pone en un lugar por cumplir la norma, de lo contrario el Consejo Electoral rechaza la lista, simplemente están poniendo por cumplir la normativa y esa mujer no tiene posibilidades de ganar. Y lo que dijo la compañera se dio porque efectivamente no todas las organizaciones políticas pusieron listas en las 24 provincias o en las 23 provincias más Galápagos. Y claro está, muchas de las organizaciones políticas nacionales que son grandes, sí lo hicieron. De ahí que vean qué organizaciones políticas tienen la mitad hombres, la mitad mujeres en la asamblea. Y esto se da precisamente porque según el régimen electoral ideal para una democracia paritaria, a las mujeres nos conviene ser parte de organizaciones políticas grandes. Nos conviene además, en el sentido muy propositivo de la palabra, liderar las listas. Y además es importante
que se pueda dar el tema del financiamiento en equidad de condiciones. O sea, son varios parámetros, esto ya es objeto de otra charla, no quiero meterme por ahí, pero son varios parámetros que se necesitan para llegar a una democracia paritaria real de 50-50. Perfecto, me parece que no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna otra intervención, tal vez. Acaba de escribir, Daniela Toscano nos dice, en la provincia de Pastaza existen quejas por parte de la viceprefecta, en lo cual menciona que el señor prefecto no le ha permitido ejercer sus funciones y no le ha brindado el personal suficiente para su desempeño, a que se debe que la viceprefecta no ha podido ejercer sus funciones a pesar de que la señora viceprefecta dio su queja a conocer a las autoridades competentes. Yoconda nos levanta la mano, así que adelante. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, la pregunta era específicamente acerca del observatorio que expone la ponencia, que a la vez le felicito, una gran exponencia. Solicitarle o consultarle en este observatorio qué relevancia ha hecho con estos casos, porque se ve y se ha visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, que las autoridades mujeres han sido violentadas, son violentadas, siguen siendo violentadas, pero con autoridades que, como los jueces o los que están sujetos a estas leyes, hacen caso omiso. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué están haciendo el observatorio acerca de estos casos? Y referente a esto, si a las mujeres que están en la política, a estas autoridades que están en estos puestos grandes, hacen lo que les da la gana, les humillan y, bueno, dañan la personalidad de la gente, imagínense en el resto que va un poquito más abajo, ¿no? Respecto a la política, porque en todo lado hay la violencia en la política. Esas dos preguntas, tenga la bondad. Y bueno, hay que socializar muchísimo, estamos todavía con la conciencia de que a nivel nacional el machismo está incrustado en la mente de hombres y mujeres, que por eso no avanzamos. Muchas gracias. Me olvidaba comentarles lo siguiente. Nosotros hicimos una veeduría de los casos de diezmos en la asamblea anterior y tuvimos acceso a la lista de denunciados, que eran hombres y mujeres. Y sí, hay que decirlo, no podemos quedarnos callados ante eso. Sí nos llamó la atención que las mujeres o los destituidos sean solo mujeres. De cierta manera no es una información pública, eso lo tiene la asamblea, pero nosotros por la veeduría que estuvimos haciendo tuvimos acceso a las denuncias y eran hombres y mujeres asambleístas. Vuelvo y repito, llamó la atención que solo las mujeres sean destituidas, que obviamente este tema está mal visto, ¿no? El tema del diezmo, con toda razón. Comentaros lo siguiente, en el tema de los periodistas que todavía no son amigables a esto de la democracia paritaria, que no son amigables a esto de exigir que las mujeres estén en un 50% en política. Cuando han habido entrevistas, han sucedido cosas como las siguientes, y yo les voy a comentar. Un asambleísta me decía, un periodista me decía respecto a la Asamblea Nacional, que por qué nosotros exigimos más mujeres en política, y trataba de decir que las mujeres de cierta organización política eran corruptas, por ejemplo. Entonces, yo les voy a comentar lo que me decía este periodista. Me decía, a ver, de esta ley se votó así y se votó así. Entonces, él criticaba que se haya votado en contra, y el periodista me decía, el asambleísta Juan, en contra. La asambleísta Rosa, mujer, en contra. El asambleísta Pedro, en contra. La asambleísta María, mujer, en contra. Y así repitió como 10 nombres. Lo que yo les quiero decir con este tema, que me sucedió en una entrevista con este periodista, es que se quiere seguir vinculando la discrepancia política, que está bien, un periodista puede estar en contra
de la votación de los asambleístas o en contra de la ideología, lo que él quiera, pero no puede vincular estar en contra de esa posición política al hecho de ser mujer. Si ustedes se fijan, cuando me enumeró, él hacía énfasis en las que habían votado en contra de una ley y eran mujeres. Entonces, estas son situaciones que deben ir cambiando también en el periodismo, de querer siempre vincular la discrepancia, que bienvenida sea en un régimen democrático la discrepancia, con el hecho de que quienes han votado de acuerdo o en contra de lo que el periodista estaba, sean mujeres. Entonces, y lo otro que no quiero dejar de contestar, la última capacitación que vamos a hacer dentro de estas 5 capacitaciones seguidas es cómo denunciar violencia política de género. Nos va a acompañar un técnico del Tribunal Contencioso Electoral que les va a contar con detalle cómo se puede redactar una denuncia de violencia política, que sería importante para ustedes, que muchas son asambleístas, otras son lideresas de GATS y otras son activistas por los derechos, que también están dentro del artículo 280 del Código de la Democracia. Perfecto. Por último, doctora, y con esto vamos a dar cierre a la ronda de preguntas. Nos pregunta Janet Vaquero en el chat. ¿Existe un requisito de instrucción académica que debe poseer un candidato o candidata y cuál es ese nivel de preparación que debe tener para ser candidata? La legislación ecuatoriana, incluso la misma Constitución, habla de que tienen derechos de participación política, es decir, pueden ser electos quienes sean, en este caso, ecuatorianos y mayores de 18 años. Cambian las edades de acuerdo a la candidatura, si es que es concejal o asambleísta o presidente de la República, pero no hay ningún requisito académico. Este es un debate interminable en la política ecuatoriana. Siempre están exigiendo que, o se cree que la política puede mejorar cuando quienes lleguen a cargos de elección popular tengan instrucción universitaria o incluso maestrías u otro tipo de estudios. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Un tema es la exigencia de títulos para cargos como, por ejemplo, jueces o cargos que tienen que ver con concursos de méritos de oposición, y otra cosa es la exigencia de requisitos para ser representante de elección popular. Y ahí no hay ningún tipo de temas académicos que se exijan. De hecho, ustedes recordarán que un colectivo ciudadano que estaba proponiendo la bicameralidad en el país, proponía que quienes vayan a la Cámara Alta o sean senadores cuenten con ciertos requisitos adicionales de credenciales académicas. Y la Corte actual, de muy buena manera, haciendo caso a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no se podían confundir estos temas, que una cosa es la representatividad y otra cosa es la exigencia de títulos para otro tipo de cargos. Entonces, no hay ninguna exigencia adicional que ser ecuatoriano y mayor de 18 años. Muchísimas gracias, doctora. Con esto damos por cerrada la ronda de preguntas. Ahora, antes de terminar la capacitación del día de hoy, vamos a proceder con unas indicaciones súper breves sobre la plataforma Moodle misma en las que ustedes deberán acceder para realizar las evaluaciones de cada uno de los módulos a los que vamos a asistir durante estas 2 semanas. Les voy a compartir pantalla en este momento para que podamos ir siguiendo los pasos. Primero que nada, indicarles, y me parece que tenemos en sala y participando de este seminario, de esta jornada de talleres, a compañeras que ya han asistido a las escuelas de mujeres políticas desarrolladas por la Fundación y por el Observatorio. En ese caso, recordarles que al estar ya inscritas en la plataforma deberán ingresar con las mismas credenciales de la vez anterior. Para las personas con las que nos encontramos por primera vez en estos espacios, el día de mañana registraremos su inscripción en la plataforma Moodle para que puedan tener ustedes sus credenciales. Una vez ingresados sus datos, la plataforma por defecto les emite a ustedes a sus correos electrónicos un nombre de usuario y una contraseña. Suelen estos correos filtrarse a la bandeja de spam, entonces les vamos a pedir que por favor les revisemos bastante bien bandeja de entrada y bandeja de spam, ¿ya? El
El primer ingreso que ustedes van a realizar lo realizarán a través de ese correo, puesto que se les enviará un link adjunto. Para los siguientes ingresos, es decir, para las siguientes capacitaciones que vayamos desarrollando, ustedes tendrán que entrar a la plataforma virtual de Hacienda Ecuador, misma que se va a adjuntar también en el manual de uso que les haremos llegar en un correo posterior a esta capacitación. Ahora, ya una vez conocido su nombre de usuario y su contraseña, van a ingresar en esta parte de aquí sus datos. Por defecto nosotros ya lo tenemos aquí guardado, pero para ustedes tendrán que colocar siempre el usuario y la contraseña, teniendo cuidado de que estos datos al momento de escribirlos no se nos tipee un espacio o un carácter de más, puesto que suele confundirse y no permitirnos el ingreso. De la misma manera, en caso de suceder y perder u olvidar los datos, en esta parte de acá, al lado derecho, tenemos la opción de olvidó su nombre de usuario y contraseña para que puedan acceder. Entonces vamos a acceder a la plataforma y en la parte inicial ustedes van a encontrar el curso que dice Seminario Violencia Política de Género. En el caso de las compañeras con las que hemos participado antes, tendrán asimismo algunos cursos. Nosotros acá los tenemos todos los que hemos estado desarrollando a lo largo de estos años como fundación y como observatorio. Entonces vamos a ingresar directamente en lo que dice Seminario Violencia Política de Género y dentro de él vamos a encontrar ya las actividades. En la primera parte tenemos generalidades. De la misma forma, aquí les proporcionaremos lo que es el manual de uso de la plataforma en caso de ser necesario para su revisión correspondiente. Y posterior tenemos el curso nosotros divididos ya por secciones, cada una correspondiente a los módulos que vamos a tratar. Los 5 talleres que se llevarán a cabo. El primero es violencia política y acoso político de género, que es el que estamos terminando esta tarde. Y dentro del tema tenemos 3 actividades básicas. La primera es la capacitación del módulo 1, en donde ustedes van a encontrar la grabación de esta reunión que hemos tenido hoy, en caso de que necesiten fortalecer o reforzar ciertas ideas, opiniones que se han dado durante estas 2 horas. Lo segundo es el material de revisión del módulo, en donde encontrarán la presentación que la doctora Vanegas les ha compartido esta tarde. Y por último, la evaluación. La evaluación es un cuestionario bastante corto de 10 preguntas de opción múltiple que ustedes deberán desarrollar. Una vez concluidas todas las actividades, tenemos los cuadritos de acá del borde derecho en el que ustedes van a marcar como vistos para que estas actividades se vayan registrando y los avances del curso se vayan notificando. Eso es todo. Entonces, cualquier duda nosotros estamos para solventarlo. Como ya lo había mencionado Génesis, anteriormente en las indicaciones generales se les va a crear un grupo de WhatsApp para que mantengamos un contacto directo y podamos ir dando solución a cualquier posible inconveniente que se presente en el trayecto del curso. Sin más, me despido agradeciéndoles también de parte de la Fundación y del Observatorio su participación en este primer taller, en esta primera jornada de capacitación que hemos tenido. No sin antes pedirles por favor a todas las presentes que nos ayuden prendiendo sus camaritas para hacer una fotito de registro y subirlo a nuestras redes sociales. Mientras nos preparamos para las fotitos, les voy a pedir que por favor a las personas no escriban en el chat, puesto que la franja de abajo se nos va a tapar a lo que van llegando los mensajes. Entonces estamos con 4 salas, voy a iniciar con la primera. Estamos todos listos, sonriamos un poquito. Perfecto, me voy con la sala número 2. Sala número 3. Y por último, la última sala. Perfecto, entonces nuevamente les agradecemos muchísimo y de aquí nos vemos el día miércoles para la capacitación a las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias, un abrazo a todos.
Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.